Termina el mes de septiembre y con ello termina uno de los meses estadísticamente más complicados para las bolsas. Ya veíamos hace unos cuantos análisis cómo la segunda mitad de septiembre tiende a ser negativa y tiende a ser muy complicada. Así lo ha sido, pero ahora estamos en octubre y arranca el último trimestre del año. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué estacionalidad toca este último trimestre, sobre todo en años exclusivamente preelectorales como es el actual? También vamos a mirar hacia el mercado de bonos y lo que está pasando con una señal que, si se cumple, sería la primera vez en la historia que ocurre. Y es importante porque justamente ahora todo el mundo está hablando del mercado de bonos, todos los grandes inversores, Ray Dalio, Bill Ackman, Jamie Dimon, ahora Larry Fink de BlackRock, todos están hablando sobre que los intereses van a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Justamente ahora, cuando los intereses ya están disparados, ya están en máximos. Qué casualidad. Enseguida vamos a ver qué podemos esperar. Mientras tanto, miramos el mapa, pero antes de arrancar te pido por favor que dejes un buen like, es de mucho apoyo para el canal, para seguir con el contenido semanal. Si vemos el mapa de los últimos 7 días, empezamos a ver ciertos rebotes en semiconductores, venían cayendo durante muchas semanas, empezamos a ver rebotes ahí en la industria de semiconductores. Enseguida vamos a analizar el gráfico en detalle. Vemos que energía se mantiene en uno de los sectores que sigue haciéndolo bien en las últimas semanas. De esto ya habíamos hablado y hemos hablado mucho en anteriores análisis. Ahora energía podría estar tocando un techo, el XLE no termina de romper máximos, entonces cuidado con ello, porque si no termina de romper máximos podríamos empezar a lo mejor ver un poco de recogida, pese a que ha sido un sector que lo ha hecho extremadamente bien. Y utilities, que lo está haciendo extremadamente mal. Ha sido una de las peores semanas para el sector de utilities, así que seguiremos monitorizando esto que está ocurriendo con utilities, que suele ser un sector además muy de risk-off, muy donde se van los inversores cuando el resto de sectores fallan, tiende a subir utilities. Y la verdad que utilities ha metido una castaña la última semana importante. Arrancamos octubre con la noticia del mes. El Congreso evita el cierre del gobierno horas antes de la fecha límite. Aquí voy a pararme a comentar, pero muy poco, porque realmente creo que no tiene ningún tipo de impacto para los mercados. Sí que ya había palabras de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que si se cerraba el gobierno podría haber una recesión. También las casas de analistas, o sea, los ratings decían que si se cerraba el gobierno le iban a bajar el rating a Estados Unidos, pese a que Fitch ya lo bajó y S&P Global también. Faltaría Moody's, que es quien lo advirtió. Mientras tanto, sigue el show de siempre, el show político. Realmente es hacer show entre congresistas, republicanos y demócratas hasta llegar a un acuerdo justamente horas antes de la fecha límite. Realmente cerrar el gobierno no es cerrar Estados Unidos, no es que se caiga abajo todo, es que se paralizan los gastos presupuestados y por tanto se tiene que dejar de pagar ciertas funciones federales. Cierta gente que trabaja para el Estado se la deja de pagar y hasta que no se llegue a un presupuesto pues pactado no se puede reanudar esos pagos. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre suele ser el día en el que tienen que llegar con el presupuesto pactado el Congreso para todo el año, y como eso no ha llegado a un acuerdo porque hay peleas entre republicanos y demócratas, pues entonces no se ha aprobado, y de ahí que se pudiese cerrar el gobierno. Pero se ha aprobado ayer, horas antes de esta fecha límite, una especie de prórroga que les da todavía unos cuantos días más, no sé si unos 40 o 45 días más, para poder llegar a ese acuerdo presupuestario. Mientras tanto, seguimos viendo los tipos de interés en niveles importantes. Aquí estamos mirando el TNX. Habría que dividirlo por 10 o mover la coma para ver el interés exacto. Si os fijáis, se fue hasta el 4,68%. Ahora mismo está en el 4,57% el interés. Estamos viendo un pequeño pullback. Este último pullback es el que ha permitido también a los índices aguantar un poco mejor. El jueves intentaron un rebote, pero aún así estamos viendo unos intereses que se mantienen por encima de máximos y donde varios analistas están advirtiendo, oye, se van a ir al 5%, se van a ir al 6%. BlackRock el otro día dijo que se iba por encima del 5%. Veremos si eso es así. Me sorprende mucho, me da un poco no me gusta mucho cuando de repente todos los grandes inversores salen y dicen exactamente lo mismo. Y dicen, no, el interés se va a ir por encima del 5, por encima del 6. Ahí es cuando yo empiezo a dudar mucho sobre si realmente eso puede ser una posibilidad. De hecho, fijaros que el movimiento de los intereses no ha sido tanto el nivel al que han llegado, ha sido la tasa de cambio, lo rápido que ha sido. Después de este movimiento tan pronunciado de los tipos de interés, ahora lo ideal sería un reposo. ¿Pueden irse al 5? No tengo ni idea. Me parece un poco extraño que todo el mundo lo diga, pero por poder puede pasar. Pero también creo que después de este movimiento que hemos visto tan pronunciado en los últimos días, también creo que debería de haber un reposo y una tranquilidad durante unos días, ya sea buscar un apoyo hasta el 4,3% otra vez, hasta el máximo, o lateralizar por esta zona. Y si eso ocurre y los intereses, por así decirlo, no siguen subiendo y se mantienen consolidando o incluso retroceden un poco, podría dar pie a que sectores de mayor duración pudiesen recuperar un poco. Fijaros lo que ha intentado semiconductores, que perdía esta lateralización de máximos, cercana a máximos, donde decíamos, no sabemos si es una distribución o es
es una acumulación, pero ojo, cuidado que si se pierde esto, vale, pues se ha perdido, pero ahora se está recuperando. Entonces ahora están volviendo a la zona de lateralización, por lo que ha podido ser un engaño perfectamente. Podría ser también un rebote, un pullback para luego seguir bajando, pero mientras se mantenga dentro de esta caja, semiconductores va a intentar mantenerse. Y es importante mirar semiconductores porque mientras aguante un poco más, eso significa que los índices pueden seguir aguantando un poco más porque ha sido uno de los sectores líderes. Entonces, semiconductores debería validar, si empieza a romper estas medias, media de 50, media de 21, media de 100, validaría de hecho un potencial rebote para el resto de índices. Si por supuesto choca en las medias y sigue bajando, sería de nuevo debilidad para todo el mercado, debilidad también para el resto de índices. Pero fijaros el engaño ya que han intentado buscar aquí, en esta zona donde todo el mundo entraba corto y de repente lo han vuelto a subir. Veremos si consiguen romper las medias al alza. Sector tecnológico, un poco lo mismo, ¿no? Distribuyendo en la parte alta, parece que rompía y aquí pues incluso podría ser un doble bottom, ¿no? Con la parte segunda más baja se intentan buscar la parte alta de nuevo, pero todavía no lo tenemos claro. Faltaría, para liberar riesgo para los que sean alcistas, fijaros que ha rechazado un poco en las medias, debería cruzar medias de nuevo. Si se cruzan medias de nuevo, los alcistas vuelven a tener confianza. Si se pierde este nivel otra vez, entonces ya sí que es debilidad extrema y ahí sí es cuando tenemos que tener precaución, no solo con tecnología, sino con el resto de índices. ¿Por qué digo lo de los intereses? Porque si después de todo este movimiento de intereses esta semana los vemos calmarse un poco, podríamos ver ese movimiento de intentar repuntar la tecnología y los semiconductores tras ese intento fallido de caer, ¿no? Veremos. Mientras tanto, el mercado de bonos que sigue sufriendo, por supuesto, el interés sube, el precio baja, ya lo sabéis, y sería, como bien apunta en este gráfico Michael Harnett de Bank of America, sería el tercer año consecutivo de caídas y eso no ha ocurrido nunca, ¿vale? Si este año los bonos a 10 años gubernamentales cierran en negativo, sería la primera vez en la historia en la que 3 años consecutivos el mercado de bonos a 10 años estadounidense cerrase en negativo, en un retorno del precio negativo, algo que no ha ocurrido nunca desde 1787. Entonces sería algo extremadamente histórico, por lo que muchos están diciendo, bueno, pues compro bonos. Si esto va a bajar, esto va tarde o temprano va a bajar, compro bonos y el precio de los bonos subirá. Sí, puede ser, pero todavía no parece ser la hora de que esto baje. Por eso digo, más bien apoyo una lateralización o que se tranquilicen, que se calmen, eso es lo primero, que dejen de dispararse día tras día, una tranquilidad y luego ya vemos. Porque sí es verdad que hay signos deflacionarios que podrían apoyar una caída de intereses, pero todavía fijaros en los niveles en los que están, sobre todo la parte larga de la curva, que realmente no está subiendo por mayores expectativas de crecimiento o por una tasa que ha dicho la Fed que va a mantenerse más alta por más tiempo. Están subiendo por risk premia, que básicamente es que lo vi en un informe esta mañana, de hecho, y es porque los inversores están demandando un mayor interés para recoger esa parte de la curva. Mientras tanto, SP, que fijaros dónde rebota. Zona importante, ¿por qué? Porque está toda la tendencia, bueno, aquí con mi pulso no sé si voy a ser capaz de dibujar esto, pero está toda la tendencia y fijaros dónde rebota, tendencia desde octubre, rebota justo aquí, en esa tendencia, que encima tiene pues la media de 200 también por debajo. Entonces, lo mismo en el SP, ¿no? Tenía esto, ha intentado romperlo a la baja y ahora si recuperase al alza, habría hecho un engaño aquí, ¿vale? Todavía no lo sabemos porque todavía realmente no ha roto otra vez el FIBO 61.8, que son los 4.324 puntos. Tendría que romper por encima de los 4.325 y mantenerse por aquí encima. Y ahí ya se liberaría mucho riesgo. Hasta entonces, estamos un poco en tierra de nadie, ¿vale? Un poco en tierra de nadie, ¿por qué lo digo? Porque aquí me da igual que esté el índice, pero si perdiese el FIBO 50, 4.171 y perdiese la media de 200, sería extremadamente preocupante. Así que sí, puede corregir hasta aquí, pero ya una vez pasado esto, aquí ya empieza la zona de peligro, ¿vale? De hecho, aquí ya yo no estaría, aquí mismo no estaría largo en el SP500 hasta que se recupere el FIBO 61.8 y en caso de no recuperarse, si se sigue corrigiendo, pues entonces si se perdiese la media de 200 y también el FIBO 50 en los 4.170, a partir de aquí ya es riesgo extremo y yo ni tocaría el índice. Si miramos de hecho la estacionalidad, veíamos que septiembre era estacionalmente bastante negativo, pero si miramos la estacionalidad, octubre, noviembre y diciembre tienden a ser buenos años. Eso sí, buenos retornos para el SP, pero sobre todo en años preelectorales, sería el azul oscuro, tiende a ser sobre todo un año bueno en diciembre, ¿vale? Es un mes bueno, disculpar, en diciembre en años preelectorales. Así que todavía no estamos en diciembre, octubre tiende a ser
un poco mejor que septiembre, pero más o menos como agosto, ¿vale? Así que no echaría todas mis cartas a octubre, podríamos todavía ver algo de corrección en octubre y luego un intento de rebote en diciembre. Bueno, aquí lo tenéis. Fijaros que aquí en escala está puesto lo que está haciendo el SP500 en 2023 en azul clarito, en azul oscuro, disculpar, y en gris lo que ha hecho todos los años electorales desde 1983 hasta 2019. Fijaros que justamente a finales de septiembre termina la corrección y empieza otra vez a recuperar para finalizar el año bien. Veremos. Hay muchas cosas, por supuesto, este año que no son igual que todos los años preelectorales y están pasando muchas cosas en la macro también importantes que enseguida vamos a comentar, pero estacionalmente este año ha funcionado muy bien la estacionalidad. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Mientras tanto, fijaros este gráfico tan interesante que comparte Barclays, donde vemos el ERP. Sí, podemos tener un buen final de año 2023. Sí, estadísticamente la estacionalidad lo apoya. Pero, fijaros en el ERP. Si miramos a largo plazo y miramos desde un punto de vista de riesgo-beneficio, fijaros que el ERP está en mínimos. Mínimos, pero que no veíamos en muchos años. ¿Y el ERP qué es? El Equity Risk Premium. Básicamente es lo que generamos. Aquí, de hecho, se está calculando cogiendo los últimos 12 meses de Earnings Yield, el retorno de los beneficios, menos restando el interés del 10 años. Básicamente es lo que ganamos de más por estar invertidos en la renta variable en vez de en un bono estadounidense, en un bono del gobierno. Es el interés que generamos de nuestra rentabilidad, es la rentabilidad extra que generamos por asumir ese riesgo. Y esa rentabilidad extra que generamos por asumir ese riesgo está en mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está pagando, según los beneficios que se esperan actualmente en el SP500, no se está pagando la prima que debería pagarse. Se está pagando una prima mínima. Entonces, yo lo dije ya en verano, hice un análisis de esto y si queréis lo volvemos a tocar, pero para mí la parte corta de la curva, asegurar un 6%, un 5% en estos momentos, es una opción riesgo-beneficio mucho más atractiva que meterte en el SP500 por la cara. El SP500 luego puede hacerse un 10%, un 15%, por supuesto, nadie lo sabe, tiene una bola de cristal, pero también al nivel del riesgo que estás corriendo no merece la pena, porque tienes otros activos que te pagan una rentabilidad muy similar, pero por un menor riesgo. Entonces ahí es donde está el truco, ahí es donde por eso vemos el ERP en estos niveles. Mientras tanto, datos de inflación, datos PCE, hemos conocido este viernes, inflación de agosto, la inflación favorita de la Fed, el PCE, recordar que a diferencia del CPI, pues básicamente se calcula con otros pesos, le da por ejemplo menos peso a la vivienda, le da más peso por ejemplo a los servicios médicos y lo que hemos visto es un repunte en el PCE general, que era exactamente el que se esperaba, en interanual y sigue disminuyendo el PCE subyacente, la categoría de PCE que no recopila ni la energía, ni los precios de energía, ni de la comida. Estamos viendo un PCE subyacente que sigue desinflándose, mientras que el general repunta. ¿Por qué repunta el general y no el subyacente? Pues porque la energía es lo que ha hecho repuntar al general, lo mismo que veíamos en el CPI. Pero si miramos el subyacente y lo miramos en términos mensuales, esta vez vemos que el repunte ha sido tan solo del 0,14% con respecto al mes anterior. Y eso significa que sería el menor repunte de precios mensual desde 2020. Así que ha sido un dato que realmente, pese a que la inflación podría rebotar y pese a que, por supuesto, yo soy partidario de decir que el 2% va a ser muy difícil de lograr o va a tardar tiempo en lograrse, este dato de inflación ha sido mejor de lo esperado. Ha sido un dato que en la parte subyacente muestra un gran progreso. La parte subyacente es normal que siga desacelerando porque va con retraso. Entonces, para que la parte subyacente incremente por la energía, debería de trasladarse el impacto de la energía en el resto de categorías y eso va a tardar muchísimo. Entonces, ¿la subyacente podría repuntar en el futuro? Sí, siempre y cuando la energía se mantenga en unos niveles importantes y no vuelva a bajar. Entonces, una subyacente que, bueno, que sigue mejorando y, por supuesto, también hay fuerzas deflacionarias que enseguida vamos a ver que también hacen que sea difícil ver un repunte de la inflación pues a doble dígito o a dígitos como veíamos en mediados de 2022. ¿Quiere decir eso que vamos a llegar al 2%? No, posiblemente se mantenga en un nivel bastante más alto durante más tiempo del que se esperaba y del 2%, pero esas palabras de vamos a tener un máximo nuevo de inflación con respecto a lo que veíamos en 2022, para mí se me hace complicado sobre todo por los salarios.
salarios. Fijaros que los salarios siguen desacelerando. Siguen desacelerando los salarios de los trabajadores privados y de los trabajadores públicos. Si empezasen los salarios a volver a incrementar a una tasa mucho más alta, pues entonces te diría, sí, esto va a trasladarse a la inflación subyacente y por tanto a la inflación general también y vamos a tener un repunte de precios. Pero como todavía los salarios están desacelerando, pues por ahora veo que el camino sigue por ahí y este repunte pues general se debe a la energía, y para que el repunte de la energía afecte a la subyacente debería pasar mucho tiempo con repuntes energéticos. Mientras tanto, miramos en la eurozona y en la eurozona está pasando lo mismo, ¿vale? Continúa la desinflación a medida también que continúan las fuerzas deflacionarias. Y es que si os fijáis, vamos a recopilar fuerzas deflacionarias que se han producido en las últimas semanas. Por ejemplo, PMI de Chicago, que muestra la actividad manufacturera de Chicago, vuelve a contraerse hasta 44, suma ya 13 meses en contracción. El PMI de Chicago fuertemente alterado. El PMI de Filadelfia también sigue en contracción y se hace una contracción todavía mayor. Estamos viendo el crédito. Esto muestra la expansión de crédito, el cambio de crédito bancario estadounidense anualmente. Y como fijáis, ya está en negativo, lo cual supone también una señal deflacionaria. Y mientras tanto, dato de empleo esta semana. Conoceremos el viernes nóminas no agrícolas, tasa de desempleo. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado? ¿Qué señales tenemos por ahora? Pues las peticiones iniciales de desempleo siguen en niveles mínimos, ¿vale? Recordar que este es el indicador que estamos siguiendo siempre. Por encima de 300.000 peticiones semanales es cuando, por así decirlo, activaríamos señal de que posiblemente hay más probabilidades de recesión. Por ahora, las peticiones iniciales de desempleo se mantienen en territorio mínimo, por lo que todavía el empleo está fuerte, pese a que los salarios se están desacelerando, la gente no está siendo despedida de forma masiva. Sí, puede haber un incremento en la tasa de desempleo, podría haberlo, pero sería seguramente, como ocurrió el mes pasado, por un aumento en la tasa de participación, más gente uniéndose al mercado laboral. Unas peticiones de desempleo que por ahora se mantienen en 204.000, niveles extremadamente mínimos. Todavía no vemos ese repunte que empezaría a hacer preocuparse sobre una potencial recesión, pero hay algo importante a comentar. Dentro del mercado laboral, si tuviésemos un barómetro que diferenciase de un mercado destruyéndose y un mercado fuerte, básicamente estábamos hace unos cuantos meses aquí en un mercado súper caliente, súper fuerte, y poco a poco estamos tendiendo hacia aquí, hacia un equilibrio. ¿Significa eso que estamos en la parte de destrucción? No, porque todavía no estamos viendo las nóminas, las peticiones iniciales de desempleo dispararse. No estamos viendo a la gente quedarse sin trabajo. Por lo que estamos enfriando, se está enfriando fuertemente el mercado laboral, pero no se está todavía destruyendo. Todavía estamos en ese camino de movimiento y todavía no se está en esta fase. Pero si miramos peticiones iniciales de desempleo, como os he dicho, cayendo en las últimas semanas, por lo que eso simboliza que no hay casi desempleo. Pero si miramos las peticiones continuadas miden no las nuevas peticiones que está viendo semanalmente, sino que mide las peticiones que se están acumulando. Que básicamente gente que no está encontrando trabajo y está acumulando su petición, y poco a poco esos van en incremento, y eso hace que muestren que la gente sí todavía no está siendo despedida de forma masiva, porque las peticiones de desempleo son mínimas, pero sí que estamos viendo que la gente que ya fue despedida no está encontrando trabajo de forma tan sencilla. De hecho, le está costando mucho y muchos no están encontrando trabajo. Por lo que estamos viendo un enfriamiento del mercado laboral, pero no estamos todavía, ni mucho menos, en esa fase de destrucción. Cuando lleguemos, ahí será cuando el mercado realmente pueda entrar en una fase de destrucción de empleo. Ahí será cuando la economía pues tendrá más fuerzas deflacionarias, cuando el consumo se verá afectado, y ahí es cuando ya entonces no será el problema la inflación, sino que el problema será el crecimiento y la potencial recesión, y ahí los intereses será cuando bajen, y entonces los que estén largos de bonos pues se beneficiarán. Mientras tanto, hasta que eso pase, los que están largos de bonos pues están sufriendo, están viéndolas venir. Ya dijimos mirar mejor la parte corta de la curva, bonos de rendimientos a 1 año, 2 años, asegurar un 5% a 2 años o a 1 año, y luego ya más adelante, cuando las peticiones iniciales de desempleo empiecen a dispararse, ya entonces exponerse a la parte larga de la curva y exponerse a ese mayor riesgo. Este ha sido el repaso semanal. No olvidéis dejar un buen like si os ha gustado y revisar abajo si queréis también acceder a cualquier contenido formativo. Nos vemos como siempre la semana que viene. Que tengáis una muy buena semana.